Muy buenos días, televidentes, amigos de Radio TV Noticias, amigo y servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto, un gran abrazo nuevamente con ustedes y no te olvides que darnos tu like y pon un me gusta para que juntos vayamos por este sendero de una nueva modalidad de hacer periodismo, siempre al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad ecuatoriana, ¿sí? Siempre al servicio de la sociedad, por una simple y sencilla razón, esos son los protocolos, así se debe de manejar el periodismo, así se debe manejar el periodismo, no obviamente ser un periodismo de carácter funcional, protegiendo determinados intereses. El periodismo se debe a la sociedad, por ella vive y esa es su real razón de ser. El día de hoy está con nosotros el amigo Josué Banda, él es un reconocido, un joven gestor político y cultural, y está bien que esas iniciativas, esas inquietudes sobre un tema muy concreto, no podemos perder la memoria histórica para nada, no podemos perder la memoria histórica y en ese contexto, pues obviamente ya se avecina el mes de octubre, mañana ya empieza el mes de octubre y el señor Josué Banda, junto con otros jóvenes también, representantes de la Universidad de las Artes, están llevando o van a realizar un importante programa que se llama Octubre Rojo. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué significa esto? Destacar eventos históricos que se han dado, no solamente aquí en América Latina, sino también a nivel mundial, grandes personalidades, eventos que se han dado, y todo eso conforma una programación cultural en la cual obviamente se espera que entidades como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Colegio de Periodistas del Guayas, Unión Nacional de Periodistas también, contribuyan o para ir juntos, digamos, con este recuento de los grandes acontecimientos que han pasado. Josué, bienvenido. ¿Cómo está esa situación? Explícale a la ciudadanía en qué consiste el Octubre Rojo y qué es lo que tienes preparado. Buen día. Mucho gusto, Hugo. Buen día. A propósito de la llegada del mes de octubre, como colectivos ciudadanos, un poco preocupados por la situación política que está viviendo el país en los últimos meses y semanas, sobre todo al calor de del llamado a consultas populares y constituyentes con las políticas actuales que está emitiendo el gobierno, es importante para nosotros como sociedad civil empezar a crear un espacio o generar espacios de difusión y discusión y debate en los cuales podamos hablar de la política, porque la política se ha venido de más a menos en los últimos años. Hace poco, antes de esta entrevista, desvalorizándola, la han desprestigiado. Efectivamente. La política es para servir y es una ciencia. Conversábamos contigo hace unos minutos acá afuera sobre los grandes políticos que teníamos en la historia del Ecuador. Claro. Hablamos de hombres tanto de izquierda como de derecha, Don Buca, León Febres Cordero, personajes históricos. Carlos Julio Rosemena, Rodrigo Borja, grandes eminencias que cuando uno los veía. Castro Benítez, Raúl Clemente Huerta. Efectivamente. Cuando uno los veía en un espacio como la Asamblea Nacional, en aquel entonces el Congreso de la República. Así es. Y uno escuchaba sus intervenciones, veíamos debates de altura, personas con alta preparación académica, con un alto conocimiento discursos de la vida pública, de la cosa política. Que daba gusto escucharlos. No así, como lo decíamos hace un momento, el desprestigio que has mencionado, claro, de más a menos la política. Hoy en día encontramos discursos en los cuales encontramos a una figura del Parlamento que, para volverse anecdótico, nos cuenta de cómo pisaba el estiércol de las vacas. Efectivamente. Entonces, sentimos que es importante entonces que la ciudadanía vuelva a asumir un rol de participación activa en la política. Hemos descendido culturalmente en ese sentido y no nos ha permitido desarrollar, si se quiere, ese espíritu crítico por una parte y elevar nuestra conciencia política de pronto. Yo creo que es una paradoja del conocimiento de la situación actual del mundo. Vivimos en una era tecnológica donde podemos acceder a información de cualquier tipo. Yo escribo Che Guevara, Tomás Sankara, Maurice Bishop en internet y me sale información de lo que necesito. Claro. Sin embargo, vivimos también una época que esa misma información está mediada o está interrumpida quizás por un mundo de entretenimiento que también nos da el mismo internet. Y si comparamos, es más divertido entretenerse que ir a cultivarse un ratito. Por supuesto, ¿no? Cuando debería ser al revés, digamos. Porque la preocupación del ser humano debería ser una formación integral. Así como dedico tiempo a la diversión y al entretenimiento, debo dedicar un poco a autocultivarme. Sin embargo, hoy en día no se da. Entonces, nuestra preocupación nos invita a generar un espacio como Octubre Rojo. Octubre Rojo tiene como objetivo hacer un recorrido sobre la vida, el legado, el pensamiento filosófico y político de grandes líderes, sobre todo en este caso de izquierda, porque creímos que el colectivismo es una solución, una respuesta
ante la situación actual histórica, la situación actual que está viviendo el planeta, claro, un giro hacia el conservadurismo, hacia los esquemas de poder concentrado en grandes grupos económicos y oligárquicos. Lo vemos representados en nuestro país por el actual gobierno, que corresponde a una élite. En diferentes países como Argentina también se habla de la casta, claro, pero vemos que su política va dirigida en realidad a sostener su política fiscal y económica, quitándole recursos a la gente, claro, más empobrecida. Efectivamente, entonces creemos que es importante que la ciudadanía empiece a discutir y para eso necesitamos conocer nuestra historia. Perfecto. Y es por eso que hemos querido traer a colación a la memoria de la ciudadanía, a aquellos que lo recuerdan, a aquellos que no conocen, traer esta información a través de diferentes espacios. Por ejemplo, hemos creado espacios de ciclo de cine documental, conferencias, noches de música y poesía. ¡Qué bien! Queremos hacer un canto a la resistencia, charlas, mesas redondas, debate de liderazgo y tradición sobre el Che Guevara, su proceso histórico, político, personal. Tomás Sankara, cuando dirigió en África, esa África que quiso rebelarse al imperialismo, pero que también fue interrumpida ya por sistemas extranjeros. Maurice Bishop en Granada. Tenemos el caso de Ho Chi Minh, con un caso exitoso en Vietnam, luego de dos imperios que habiendo querido colonizar a Vietnam, ha podido desarrollarse. No quisiéramos entrar tanto en el caso de lo que ya nos han trillado como Cuba y Venezuela, pero podemos refrescar la memoria con personajes como estos, en los cuales vamos a tratar, sobre todo la primera semana, nos vamos a enfocar en aquellos que abrieron el camino, como Ho Chi Minh. Vamos a hacer una inauguración con una conferencia y presentaciones de videos de la historia del proceso político revolucionario en Vietnam, antecedentes y cómo llevó, y la situación actual. Sobre todo lo importante es la construcción y la desmitificación de una idea. Se dice que el comunismo, el socialismo ha fracasado a nivel global, históricamente, lo que siempre desde la derecha, ¿no? Claro. Esos son los elementos que nos remiten. La narrativa que quieren imponer. Efectivamente. Pero hay una ciudadanía que no está formada, asume esto como una realidad cierta, y no se ven casos como en China. Yo he escuchado gente que dice, no, pero China no es comunista, China es un gran capitalismo actualmente. La gente piensa que comunismo es igual a pobreza, y quizás ese es el éxito. Así es, ese concepto absurdo. De la narrativa de la derecha. Hay uno que por ahí decía de que los grandes ideólogos que de izquierda dicen mueren solos, viejos, olvidados y se suicidan. No sé de dónde sacó esa cuestión. Justamente es la misma, es como los elementos que utilizan a decir que en Rusia Stalin mató a 40 millones de rusos para poder salir adelante, y son elementos que traen a colación. Milei decía que el comunismo ha matado a cerca de 100 millones de personas a nivel histórico mundial, y son cifras sacadas de cualquier elemento que puedan traer a colación, pero la ciudadanía lo suscribe. Y es por eso importante estos espacios en los cuales podamos crear una contraopinión, para que la gente entienda que... o sea, que perciba que lo que nos están tratando es de inocular este esquema que genera odio, que genera separación, cuando somos países colectivistas. Recuerde que antes de la llegada de los españoles, antes de llegar todo este sistema que no nos pertenecía, vivíamos en sociedades colectivas. El Tahuantinsuyo acumulaba sus materiales para los momentos más difíciles, la gente tributaba, pero tenía bienes materiales con los cuales ellos podían salir adelante, viviendo de una manera colectiva. Las personas que menos tenían podían establecerse, y en ese sentido. De comunismo. Entonces, hoy en día, efectivamente, hoy en día lo que queremos es traer a colación estos elementos, líderes históricos nacionales, por ejemplo, como Arturo Jarrín, de los cuales se han hablado poco. Son figuras que han coadyuvado el desarrollo de este país a crear líneas de pensamiento y procesos de lucha, tránsito a Maguaña. Practicar con el ejemplo. Efectivamente, fueron un apostolado de su vida. Recordemos que Arturo Jarrín fue asesinado por las balas de la derecha, que venían en él una amenaza porque levanta conciencias, y eso es lo que queremos hacer desde la izquierda, ¿no? Mantener ese proceso. Tránsito a Maguaña, ¿quiénes más se han...? Arturo Jarrín, de los nacionales, habíamos mencionado a Salvador Allende, a Ho Chi Minh, a Tomás Sankara. También creemos que es importante traer a colación un poco el pensamiento de Martin Luther King y Malcolm X. Claro, los derechos civiles. Sobre todo en el momento en el que está pasando Estados Unidos también. Acabamos de ver hace un par de semanas cómo un líder conservador fue asesinado. No estamos de acuerdo con ese tipo
tipo de lógicas, Así es. pero sabemos también que en Estados Unidos existe una política mucho más mafiosa. Claro. Entonces, no podemos decir que fue de la izquierda o la derecha o los grupos políticos o quién sabe, pero sí podemos entender que la ciudadanía está presta a nuevos conceptos para poder analizar de manera más amplia estas situaciones a nivel global. Entonces el conservadurismo ha regresado. Es importante que en medio de esto tengamos un contrapeso ideológico y político para que nuestros ciudadanos puedan tener un asiderio intelectual del cual ¿Cuándo se empieza con este programa? Empezaríamos la próxima semana, desde el día lunes. Estamos solamente por confirmar los espacios. En 24 horas tendremos definido toda la agenda. La haremos llegar a ustedes para que el momento de transmisión de esta transmisión, claro, nos las hace llegar para pueda tener la toda la agenda y los espacios. El municipio de Guayaquil creo que también ustedes le tienen... Justamente el día de hoy estamos esperando una aprobación de parte del municipio de Guayaquil para ver con qué espacio podemos contar. Estamos esperando la disponibilidad de tal vez la biblioteca municipal porque queremos espacios, creemos que la ciudadanía tiene que adueñarse de los espacios públicos que están al servicio de ellos. Es decir, el municipio, si bien es cierto, tiene un corte bastante social, es importante que la ciudadanía entienda que los espacios municipales no son del alcalde, no son de los concejales, son de los ciudadanos. Así es. Y no con esto quisiera que sonara como que estamos cuestionando al alcalde, porque al entendido. Contrario, creemos que esta administración ha abierto las puertas de la casa para los ciudadanos, cosa que no pasaba anteriormente. Los espacios municipales eran bastante elitizados. Hoy en día existe incluso un programa que se llama Concejal por un Día, que me parece algo interesante, que es acercar a la ciudadanía a esto. Y es eso, la democratización de la política, la opinión pública, que podamos nosotros, por medio de espacios políticos, culturales, de acciones civiles. ¿Qué otros aspectos más tenemos allí? Por ejemplo, para ir mencionando, me gustaría también que entendamos que vamos a hacer análisis críticos. Por ejemplo, para nosotros es importante una mesa redonda donde vamos a hablar de los liderazgos y las tradiciones. Perfecto. Pero además vamos a hacer casos comparativos como los de Ankara, Sankara y Bishop, pero también tenemos que ver los elementos. ¿Por qué es importante ver estas intervenciones extranjeras en nuestras democracias como un elemento que descompone la construcción de nuestros procesos internos? Entonces, a través de eso vamos a recordarlos, vamos a ver el Plan Cóndor y las víctimas, vamos a tener exposiciones fotográficas, cafés literarios, debates, mesas redondas, como ya lo dije. Una de ellas va a ser una charla, La Revolución de la Nueva Joya en Granada, una esperanza caribeña. Sankara, El Hombre Íntegro, por ejemplo, un canto a la resistencia. Vamos a tener lectura de pasajes y diarios de poesías del Che Guevara y la lucha anticolonial y construcción de Vietnam a través de Ho Chi Minh y su legado. Y un ciclo de cine documental de Salvador Allende. Perfecto. Y vamos a tener unas exposiciones también de Arturo Jarrín y de Tránsito Maguaña sobre su proceso político en el Ecuador. Nos gustaría ya finalmente que le envíes una invitación a toda la ciudadanía, a toda la colectividad, a todas las autoridades, a aquellas instituciones que también deben de fortalecer este tipo de procesos, este tipo de iniciativas, porque eso nos une y nos enriquece y nos hace elevar el nivel de argumentativo, más que nada para poder también ser parte responsable de estos procesos que estamos viviendo todos los ecuatorianos. Por favor, finalmente. Bueno, a la ciudadanía principalmente invitarlos a que puedan romper las barreras de la ignorancia, del misticismo, de la opinión construida desde afuera y empezar a ser más autocríticos. Pero para eso es importante también empezar a formarnos y a informarnos, sobre todo a informarnos, porque hoy en día en un mundo tan disperso como el Internet, donde podemos encontrar contenido de todo tipo, nos aleja, nos disuade un poco de la realidad cotidiana, que aunque es pesada tenemos que asumirla, no podemos seguir ausentándonos de esto. A las instituciones, pedirles que empiecen a pensar más en el ciudadano. Las instituciones son espacios físicos creados, diseñados y concebidos para la participación e involucración de la ciudadanía, y es de sus directivos sería importante que también empiecen a pensar en cómo podemos participar los ciudadanos y volvernos más activos en ese sentido. Bien, agradecemos la participación de Josué Banda, pues un joven gestor político y cultural quien está llevando adelante una importante serie de eventos que se denomina Octubre Rojo. Muchas gracias por estar acá y esperamos tenerte en una nueva oportunidad. En breves instantes tendremos también al expresidente de la Asociación de Cardiólogos de la ciudad, de la provincia del Guayas, con quien vamos a tratar varios temas. Ya volvemos en brevísimos instantes.